Todo aquello cuanto existe, dijo el juez. Todo aquello cuanto existe, sin mi conocimiento, existe sin mi consentimiento. El juez baila en luces y sombras. Sus movimientos son rápidos, ágiles y casi etéreos. Él es el gran favorito. El juez nunca duerme y dice que nunca morirá. El juez nunca duerme. Advertencia. Este video podría contar con imágenes altamente gráficas, contenido sensible y visceral. Si eres una guaguita de más de 1000 semanas, te recomiendo no ver este video y que definitivamente deberías ir a verte, no sé, tu patapim. Muy poco se ha hablado de Meridiano de Sangre, muy poco para lo demasiado que se merece. Mucha gente solo suele conocerlo por aquellos edits que se encuentran en TikTok y en YouTube en los cuales ponen Dark Red de fondo para que amarre y una imagen del juez Holden mientras dicen literalmente soy ese. Obviamente dichas por personas las cuales jamás en su vida han leído el libro, porque si es que lo habrían leído, sabrían de que definitivamente no quieren ser como el juez Holden y tampoco quieren estar cerca de alguien como el juez Holden. Hablar de Meridiano de Sangre en su gran extensión es imposible de abarcar en un tan solo video. Es por eso que me he dado a la titánica tarea de intentar explicarte de qué trata Meridiano de Sangre, cuáles son sus simbologías y de qué trata el final. Esta titánica tarea no la he hecho solo yo, sino que he recopilado algún tipo de información de parte de otros creadores de contenido que han intentado hacer lo mismo que yo, pero que lamentablemente muchos de ellos se han quedado cortos, razón por la cual este video es más como que una recopilación de información, más que una tesis completa mía, aunque también podría ser en viceversa. Tú sabes, el universo tiene una naturaleza en completa dualidad y nada nunca puede ser un extremo completo, todo es bastante relativo. Así que para ello vamos a explicar primero este punto. La obra nos sitúa durante la época de 1847 y 1850, exactamente durante los finales de la época de la Guerra de Secesión Americana. Es así que seguimos los pasos de un personaje conocido como el Niño. El Niño es un muchacho el cual básicamente es bastante volátil y a su vez bastante violento, capaz de asesinar a cualquier persona que se encuentre en su frente y que no le agrade un poco, así como casi hace con Todd Van al inicio de la obra. Y sí, casi le mete su chuzo. A su vez seguimos los pasos del juez Holden. El juez Holden como personaje es uno de los personajes más, digamos, perturbadores, tanto en apariencia como en personalidad. Según como lo describe la obra, es un hombre de grandes y terribles carnes. Su estatura siendo de aproximadamente 2.17 metros. Sus ojos de un color celeste, casi blanco, que le quitaban todo tipo de signo de vida y de compasión. Su piel completamente blanca, su rostro afable como el de un niño recién nacido, sus manos pequeñas y su cuerpo completamente desprovisto de pelo alguno, tanto en el pecho, en las cejas y en la calva. Lo cual entre nos podría explicar por qué estaba tan enojado con los niños. Digo, si yo fuera calvo, también me enojaría de que me digan pelado de Brazers, Ten Shin Han y hombre cabeza de rodilla. Ambos así, finalmente, forman parte de la pandilla de Glanton. El juez Holden perteneciendo a la misma desde un tiempo mucho anterior al del niño, y el niño uniéndose en cierto punto del inicio de la obra. Los pasos del niño como personaje se sitúan primero con el Capitán White, al cual finalmente conoce después de ser reclutado tras haberle sumido la mollera con una botella a un tabernero el cual no hablaba inglés. Es que finalmente llama la atención de los reclutadores del Capitán White, el cual posteriormente lo invita a formar parte de su grupo de 40 hombres con los cuales planean reconquistar la tierra de México. De un modo u de otro, el Capitán White representa la idea del destino manifiesto, a través del cual él piensa que con su grupo de 40 hombres, bastante pequeño por cierto, por el simple hecho de que supuestamente Dios le ha prometido la victoria al hombre blanco, cree que podrá conquistar todo el territorio mexicano. Y de hecho,
Él piensa de que los mexicanos son incapaces de gobernarse, piensa de que son gente bárbara y sin escrúpulos, los cuales debe caer sobre ellos todo el peso de la ley. Dicho esto, no es difícil terminar de predecir su abrupto final, a través del cual termina llevando a todos sus hombres a una trampa en la cual terminarán cortándole la cabeza y colocándola dentro de un frasco. Cosa que, últimamente, no creo que es un final muy feliz que digamos. El niño es encerrado en una prisión en Chihuahua, México, donde se encontraría otra vez con Toadvine, personaje del cual hablamos anteriormente y que me olvidé de mencionar que había conocido mucho antes de encontrarse con el Capitán White por primera vez. Es así que Toadvine encuentra la forma de escapar de esta prisión a través de unirse a una banda de cazadores de cabelleras, en la cual también viaja el juez Holden, de quien hemos hablado anteriormente. Banda que es dirigida por un hombre moreno y pequeño llamado Capitán John Joel Glanton, que por cierto existió en la vida real. Es así como inicia el viaje del niño junto al juez Holden y las grandes y terribles atrocidades que sería capaz de cometer la pandilla de John Joel Glanton, quien en un primer momento estaba apoyando para deshacerse de ciertos grupos de apaches rebeldes y a su vez violentos, para finalmente convertirse en una unidad de fuerza imparable y completamente indestructible, la cual era dirigida espiritualmente por este juez tan terrible. Se explica de que el juez Holden se une a la pandilla de Glanton después de que Glanton lo encontrara una noche sentado en una roca. El juez, con sus grandes conocimientos, le enseñó cómo fabricar pólvora a partir de recursos naturales, salvándoles así la vida de un grupo de apaches que intentaba asesinar. Es así que desde ese entonces, el juez se ha vuelto el segundo al mando de la pandilla. Y en ahí entramos con el primer simbolismo. Mucha gente no sabe cuál es la naturaleza real del juez Holden. Mucha gente explica de que el juez es un ser humano de ideas y deseos terribles. Yo no lo veo así. Podríamos decir que es más como una fuerza de la naturaleza. El juez, dicho de tal manera, podría representar la muerte, o en mucha mayor medida, al propio diablo. El propio juez, al haber salvado la vida de Glanton, de alguna manera ha hecho un trato terrible. Incluso se menciona a lo largo del libro de que Glanton habría hecho un trato mucho, pero mucho más terrible que uno de esta naturaleza con el juez, al cual le habría vendido lo que casi se puede decir que es su alma. No solo él, sino cada una de las personas que la acompañaban desde aquel día, tal y como explica Tobin. Y tal como posteriormente el juez le diría a Tobin, este ex sacerdote, el cual es un personaje bastante importante para el protagonista de la obra, el niño. Y al cual le dice: Tobin, ¿qué podrías darme tú que no me hayas dado ya? Es así que el juez, en su figura demoníaca o en su posible y teorizada figura como una especie de Mefisto moderno, podría interpretarse como alguien que le ha dado absolutamente todo y le ha prometido absolutamente todo cuanto existe a las personas que viajan junto con él y con Glanton, siendo la oferta únicamente la completa lealtad hacia la banda, que se puede también interpretar como una venta del alma y una venta de la voluntad y el cuerpo. A partir de este punto, el juez adquiere una naturaleza misteriosa que no solo lo lleva de convertirse en el personaje principal indiscutible de la obra Meridiano de Sangre, en su antagonista definitivo, sino que además lo convierte en una especie de tutor y figura y modelo a seguir para el niño, nuestro protagonista. Es así como el juez se convierte en el principal artífice de los mayores actos de violencia a lo largo de toda la obra, principalmente a través de lo que conocemos como la caza de cabelleras, siendo que se vuelve brutal contra sus enemigos. De los actos más brutales en el libro podemos destacar dos. Desde la difamación hacia un reverendo, conocido como el reverendo Green, al cual le levanta falsos, hablando de que ha abusado de la confianza de una niña de 11 años y mantenido relaciones carnales con un macho cabrio,
llevando a que así asesinen al reverendo en plena misa, hasta el hecho de colgar y asesinar a un grupo de infantes recién nacidos para colocarlos en un árbol cual si fueran adornos de Navidad. Presentando un nuevo paralelismo con la banda de Dutch Vanderlyn en Red Dead Redemption 2, el juez Holden no solo termina llevando a la pandilla a un punto en el cual se vuelven mucho más violentos, sino que además asesinan y masacran indiscriminadamente a cualquier persona que se ponga en su contra, e incluso si no se ponen en su contra, terminarán siendo la razón de la pérdida de muchas vidas inocentes y de un baño de sangre el cual no tendrá precedentes. Es así como el juez intenta de alguna manera explicar con esta gran frase que tuvimos al inicio, la de todo aquello que existe sin mi conocimiento, existe sin mi consentimiento. Una especie de forma de poder a través del cual él dice, básicamente en resumidas cuentas, que todo aquello que no conoce, pues básicamente no le importa un rábano. Razón por la cual termina convirtiéndose en una persona, digamos de alguna manera, sumamente narcisista y sumamente egoísta, que representa un peligro para todas las personas que se encuentren cerca de él, ya sean niños, sus víctimas predilectas, sus propios compañeros o incluso sus propios enemigos. Se demuestra una naturaleza casi mitológica de parte del juez Holden, a través de la cual él incluso es de alguna manera un superhumano, demostrando de que puede levantar una piedra de muchas toneladas únicamente para aplastarle la cabeza a un caballo moribundo, capaz de levantar un cañón utilizando las dos manos y utilizarlo como un rifle, llegando incluso a la explicación de que el juez nunca duerme y nunca morirá. Esto se puede explicar de alguna manera como que es metafórico, incluso como el hecho de que el juez perdura, porque incluso al final del libro, la parte más importante de la cual quiero hablar en este video, el juez demuestra que no ha envejecido ni un poco. Se queda exactamente igual como estuvo en sus viejos años junto a la pandilla de Glanton, a pesar de que claramente el niño ha crecido y se ha convertido en un hombre hecho y derecho. No obstante, el niño se encontraría con el juez después de haber sido encarcelado en una prisión, donde el juez le diría que se había ablandado. Esta no sería la última vez que el niño se encontraría con el juez Holden, ya que posteriormente, varios años después, y en una taberna se lo encontraría danzando, viendo para su horror que el juez no había envejecido ni un poco, sus manos seguían siendo pequeñas y su cuerpo seguía siendo el mismo. Y él danzaba entre luces y sombras siendo el gran favorito. Lo cual, al final, termina convirtiéndose en un gran terror para nuestro protagonista. El juez a lo largo de la obra, incluso hasta los últimos días de la pandilla de Glanton, había intentado lograr que el niño se convirtiera en uno de sus sucesores. Lo cual me deriva a pensar que la idea de que el juez Holden nunca duerme y dice que nunca morirá no es simplemente aleatoria, sino que además está cargada con un simbolismo fuerte, mucho más allá de pensar de que podría ser alguna especie de vampiro, un demiurgo, alguna especie de dios malvado, un tramposo eterno, algún demonio o incluso la muerte misma. Me lleva a pensar de que el juez no es más que un ser humano de ideas retorcidas, pero que muy en el fondo representa algo de lo cual no muchos se han dado cuenta. Y es que probablemente antes que el juez hubo otro más. Por eso él dice que nunca duerme y nunca morirá, tal y como diría Abimael Lechuza Gorda Guzmán. Las ideas de un hombre nunca morirán a pesar de que su cuerpo sea destruido y el hombre muera. Es así que finalmente el juez Holden no es el primero, pero sí el último. Así antes de él hubo otro juez, y antes que ese juez otro juez más. El juez no es más que un aprendiz de otro ser malvado, el cual cometió las mismas atrocidades, otro ser excéntrico. Como diría el propio personaje, así es y así será, de esta manera y no de otra. He ahí su insistente necesidad por querer hacer que el niño se convierta en otro más
como él. He ahí su insistente necesidad de hacerle daño a los niños, pues para el juez Holden representarían la inocencia y la pureza, pureza con la cual él ya no cuenta, e inocencia la cual necesita mancillar para crear otro más igual a él, así como hubiera hecho su maestro y así como hubiera hecho el maestro de su maestro. Finalmente, el niño, al convertirse en el hombre, deja de perseguir aquellos ideales violentos que persiguió en su juventud y empieza a recapacitar. Termina convirtiéndose en una persona sabia, la cual, de alguna manera o de otra, ya no tiene que recurrir a los mismos ideales de violencia que habría recurrido cuando era tan solo un infante. He ahí la explicación de por qué el juez le dice que se ha ablandado después de encontrarse con él siendo ya un adulto. Porque el juez conoció a una figura capaz de ser moldeada a su imagen y semejanza, pero que ahora, después de los acontecimientos, no logrará finalmente doblegar. Es por eso que el juez, al momento de encontrarse con él en la taberna, en el momento clímax del libro, y justo después de que el niño, ahora convertido en el hombre, quien tuviera un encuentro pasional con una de las meretrices de la taberna, la cual finalmente lo obligaría a irse de la habitación después de terminado el asunto, y el niño, queriendo ir al baño, terminaría por encontrarse en el cubículo con el juez, quien lo abrazaría entre sus enormes y terribles carnes, para posteriormente encerrarlo en el cubículo junto con él, y terminar así la historia del hombre. A la mañana siguiente, según nos relata el libro, dos hombres van directo hacia el baño, y cuando se acercan, uno de los que se encontraba cerca les dice que no van a querer entrar ahí porque no les va a gustar ver lo que se encuentran. Los hombres hacen caso omiso de esta advertencia para posteriormente entrar hacia el cubículo, donde uno de ellos mencionaría y exclamaría: «Dios mío». Es así que no nos explican cuál ha sido el destino del hombre, el cual muy posiblemente ha sido asesinado por el juez, muy a su pesar. Pero no solo hubiera sido destruido en cuerpo, sino espiritual y mentalmente. Es así como el juez, como dijo antes durante una de sus disertaciones sobre la guerra, los hombres, ambos jugando al póker sin nada más que apostar salvo sus vidas. Y siendo este hombre que ha perdido en particular, con este peculiar arreglo de cartas en sus manos, ha sido eliminado de la existencia, porque para el juez esto no era más que un juego. No obstante, muchos, a pesar de que piensan de que esta es la victoria definitiva del juez sobre cualquier tipo de valor o incluso cualquier tipo de ley que pueda representar el niño, no es más que una cruel, sádica y muy amarga derrota hacia el juez por parte del niño, el cual incluso después de haber muerto lo ha derrotado. Y es ahí donde entra la explicación del final del libro, porque el juez no ha logrado su cometido, a pesar de haber asesinado al niño, a pesar de haberlo destruido en cuerpo, mente y alma, no ha logrado su cometido. Él quería vivir para siempre, pero ahora no lo podrá hacer, pues el niño, al haber muerto, ya no puede ser su sucesor, y es así que la mentalidad del juez morirá junto con él. Esta se convierte en la victoria definitiva del niño sobre el juez, logrando así el gran cometido de la obra de no dejar al juez impune, que aunque no pagará por sus actos, sí se ha visto frustrado y burlado por el valor y la fuerza humana. Porque sí, el juez Holden es uno de los personajes más malvados y más aterradores de toda la ficción y de toda la literatura, siendo capaz incluso de ganarle al propio Lord Voldemort de Harry Potter. Su nivel de maldad y sus crímenes a lo largo de la misma son suficientes para dejar en insomnio a cualquier persona que lo lea sin tener un estómago suficiente. Muy a pesar de los neófitos y muy a pesar de aquellos que poseen el conocimiento, el juez Holden se termina convirtiendo en un personaje el cual no solo no es unidimensional, sino que además cuenta con su propia derrota, no de una manera convencional, como se podría predecir que se derrotaría un personaje de tal nivel de maldad, sino que se le destruye en la única forma en la que el juez nunca había practicado la guerra, de manera espiritual,
Lo que sí es que para el juez Holden, de alguna manera u de otra, todo eso había sido nada más que un juego en el cual él había perdido. Pero al igual como dije antes, incluso siendo un juego, todos los juegos, según él, aspiran a la condición de guerra. Como en ese momento, que el juez, a pesar de haberle ganado a su contrincante en esta peculiar partida de cartas, aún así, su contrincante, su presa y al mismo tiempo su aprendiz, lo ha humillado completamente en un juego en el cual él creía tener el control. Porque últimamente es así. Meridiano de Sangre no trata sobre los actos del juez Holden, que aunque en su mayor parte toman el protagonismo de la obra y que de alguna manera son las partes más vividas y más retorcidas de la misma, no es solo eso, sino que además trata de cómo incluso todo tiene un ciclo y la permanencia incluso como tema principal de la obra no es para siempre. Todo tiene su final y como diría Héctor Lavoe, nada dura para siempre. Es así que llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado y hayas aprendido un poco más sobre esta obra tan importante. Si es que tú crees que me lo merezco, no olvides darme un like, suscribirte, dejar tu comentario y compartirlo con tus amigos a los cuales sé que les gustará este video. Recientemente tuve que cambiarme el nombre de Chip a Heisman debido a un shadowbaneo que me ha aplicado YouTube debido a algunos videos antiguos que tenía, en los cuales también hacía análisis de este tipo. Y lamentablemente, pues, digamos que la única solución que pude encontrar según Reddit, que sí, no es una fuente confiable, pero es lo que hay. Y tuve que cambiarme el nombre, incluso el propio arroba del nombre. Así que, últimamente, espero que me puedas ayudar a hacer crecer esta bonita comunidad si es que estás llegando por primera vez. Y bueno, pues disculparás si es que no hago video pronto y es que estoy trabajando en 3 proyectos distintos. El primero es acerca de qué podría ser del juez Holden si es que estuviera en el universo de Red Dead. Y por último, un video sobre cómo conquistar chicas sin papá. Y un video documental de 20 minutos aproximadamente sobre la Navidad cusqueña. Así que, muchas gracias por haberme seguido. Yo soy Chip, también ya conocido como Heisman, y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.